vengo a hablarles de nuevas tendencias en el derecho público. Entonces, en ese ejercicio es fundamental que nosotros analicemos un concepto como para que ustedes dimensionen cómo el derecho siempre evoluciona, cómo el derecho siempre va cambiando día a día. Y me acuerdo mucho que yo siempre en las inducciones les digo a los estudiantes, estudien y actualícense. Por una sencilla razón, porque el derecho cambia y evoluciona tan rápido que yo me atrevo a decirles que el derecho que ustedes están estudiando hoy no se va a parecer al derecho que ustedes van a empezar a ejercer cuando se gradúen. Y en lo personal a mí me pasó. Yo cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar con el Código de Procedimiento Civil, luego Código General del Proceso. Yo empecé a estudiar con el Decreto 01 del 84, el anterior código, luego salió el CEPACA. Así sucesivamente. Entonces, fíjense que este tipo de encuentros en donde nos dicen nuevas tendencias o actualizaciones sobre determinados temas, es un importante ejemplo que nos pone a nosotros como abogados o nos pone a nosotros como estudiantes a entender la necesidad de cada día actualizarse. Porque un concepto que estoy seguro que todos analizamos en primer semestre y prácticamente en la primera clase de Derecho Constitucional, como es soberanía, quiero aprovechar este espacio para explicarles cómo ha ido evolucionando y hoy en día se desprende un nuevo derecho de esa potestad. Entonces, bueno, recordemos normalmente, bueno, entonces para explicarles cómo esto es una nueva tendencia, tengo que explicarles la teoría clásica. Entonces, normalmente cuando uno entra a pregrado, a primer semestre, cuando le ponen a leer el preámbulo, el profesor siempre dice, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Y en la primera clase de constitucional, lo que a uno le explican es específicamente este concepto de soberanía. Y a uno normalmente le explican que existen tres tesis de la soberanía. Una tesis absoluta, una tesis moderada y de la que vengo a hablarles el día de hoy, que es una tesis contemporánea. Entonces empecemos a hablar o recordar de la tesis absoluta, que es la que casi siempre a uno le explican en pregrado. Le dicen a uno, no, el padre de la soberanía es Jean Bodin. Jean Bodin, intentando escribir o defender a la monarquía absolutista, en un concepto de que el rey operaba supralegem, o sea, por encima de la ley, terminó convirtiéndose el padre de la soberanía, y esto es irónico porque Jean Bodin ni siquiera, vuelvo y le repito, quería hablar de soberanía. El argumento de Jean Bodin es que el rey estaba por encima de las leyes, porque en ese momento el rey creaba la ley. O sea, la ley era hija del rey, y los padres jamás le hacen caso a sus hijos. Entonces, para intentar defender esa premisa, Jean Bodin crea un concepto que se llama soberanía y la define de la siguiente forma. La soberanía es ese poder absoluto y perpetuo de una república. Y fíjense lo que les decía, que da esa definición y la liga a su teoría. Entonces me dice, en el concepto de Bodin, el rey ya no es solo es soberano, sino que tiene además la soberanía, lo que trastorna su relación con la ley, pues hace la ley y ya no está limitada por ella, se coloca por encima de la ley, deja de ser sublegem para convertirse en supralegem. Para Bodin la soberanía era absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Entonces, volviendo al ejemplo hoy en día, esa tesis de la soberanía, de venir a decir que es un poder absoluto y perpetuo que no tiene límites, fíjense que ya es prácticamente desechada por casi toda la comunidad jurídica, salvo en países donde hay dictaduras. Ejemplo, Venezuela, Corea del Norte, en donde se atreven a decir, oigan, la comunidad internacional no puede venir a intrometerse en los asuntos que ocurren en el país. Cuando un presidente o un dictador sale con ese discurso de la comunidad internacional no puede venir a entrometerse en la soberanía, lo que está diciendo es tesis absoluta de Jean Bodin, es la soberanía es un poder absoluto, perpetuo, indivisible e inalienable, y al ser absoluto no admite límites, no admite intromisiones. Todos nosotros tenemos claro pues, que esa tesis ya no aplica en el mundo hace ya casi un siglo, por una sencilla razón, muy rápidamente, por la aparición de un concepto de soberanía moderada, que lo que nos llevó a la creación de esa teoría fue específicamente la consolidación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces volvemos al ejemplo que les decía. Cuando un presidente o un dictador sale con el argumento de, oigan, lo que ocurra en este país es asunto de su propio pueblo, hay que dejar que se autodetermine su pueblo, eso ya no aplica.
Porque después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a consolidar un fenómeno como es el derecho internacional público, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y fíjense que ocurre algo particularmente interesante. Cuando ustedes vean derecho internacional público, mucha gente sale de derecho internacional público y dice, wow, hoy en día el concepto de soberanía no era el mismo que existía en el derecho constitucional, por una razón, porque cuando ustedes vean derecho internacional público, allá rápidamente les van a explicar figuras como el control de convencionalidad, las normas ius cogens, el derecho, la Corte Penal Internacional, y cuando uno mira esas figuras, uno suele salir y decir, uy, la soberanía que a nosotros nos enseñaron en derecho constitucional ha quedado muy transformada o ha sufrido un giro de 180 grados con estas instituciones. Pero ya vamos a ver que si eso les preocupa, ahorita que hablemos de la nueva teoría, de la nueva tendencia, van a decir, oigan, no, el derecho internacional público no está cambiando la soberanía. Lo que cambia la soberanía es el derecho internacional privado. Hagamos un rápido recuerdo de este ejercicio de cómo la consolidación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos llevaron a reevaluar esa definición de poder absoluto y perpetuo. Sobre este punto, fíjense que Luigi Ferrajoli ya venía hablando de un fenómeno que se llama la crisis del Estado Nacional. Y fíjense lo que decía. Esa crisis del Estado Nacional se deriva de cambio de lugares de la soberanía en la alteración del sistema de fuentes y por consiguiente en un debilitamiento del constitucionalismo. Y él nos dice, el proceso de integración mundial y específicamente europea ha desplazado fuera de los confines de los estados nacionales los centros de decisión tradicionalmente reservados a su soberanía en materia militar, de política monetaria y de políticas sociales. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, hoy en día nosotros ya tenemos que entender que incluso el poder constituyente, ahorita que todo el mundo habla de constituyente, el uribismo siempre quiso una constituyente, el petrismo quiere una constituyente, las fuerzas militares quieren una constituyente, la guerrilla quiere una constituyente. Históricamente, diferentes actores políticos siempre han hablado de constituyente. La pregunta es muy sencilla, ¿y por qué todo el mundo de orillas políticas tan diferentes me piden exactamente la misma institución? O sea, me piden constituyente. La respuesta es muy sencilla, porque los procesos constituyentes son procesos jurídico-fundacionales que en teoría carecen de límites. ¿Qué quiere decir que sea un proceso jurídico-fundacional que en teoría carece de límites? Que lo que usted logre redactar o escribir en una constitución no es posible de ser controlado por la Corte Constitucional o por ningún órgano. Entonces eso es gravísimo por una sencilla razón. Porque si mañana van y escriben en una constitución, queda derogado el derecho a la libertad de pueblos indígenas y tribales, a partir de mañana volverán a ser esclavos. Desde la teoría constitucional, al ser fruto de un proceso constituyente, no tendría límites, no tendría la posibilidad de que una corte constitucional la declare inexequible. Si mañana se llega a escribir, en Colombia el periodo presidencial será de 10 años con reelección indefinida. Si se llega a redactar semejante disposición en un proceso constituyente y queda vinculado al proceso constitucional, no es posible que una corte como la Corte Constitucional o un tribunal constitucional pueda hacerle control a ese tipo de medidas o a ese tipo de disposiciones. Sin embargo, a esa teoría que me dice que el poder constituyente no tiene límites, fíjense que viene esta teoría moderada y me dice, oiga, ¿de dónde usted me viene a decir que el poder constituyente no tiene límites? Sí tienen esos límites, y esos límites pueden ser los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Dentro de esos límites de la tesis moderada, vale la pena que por tiempo expliquemos dos. El primero tiene que ver con una tesis que se llama el control de convencionalidad. ¿En qué consiste este control de convencionalidad? Que vuelvo y les digo, de moderno no tiene nada. Ya con este control vamos para 30, 35 años. Entonces, el control de convencionalidad está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Por eso se llama control de convencionalidad, Convención Americana. Esa Convención Americana tiene dos órganos encargados, o dos, no diría órganos, diría dos instituciones o dos sujetos encargados de aplicarlo, que vendría siendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
han construido una teoría que se llama el control de convencionalidad. ¿En qué consiste el control de convencionalidad? Los artículos 1 y 2 de la Convención Americana me dicen que un Estado que reconoce el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana, tienen que modificar toda su legislación e incluso sus textos constitucionales para garantizar que no exista una norma en el ordenamiento legal de ese Estado que contraríe los derechos de esa Convención Americana. Y ocurre la pregunta fundamental, ¿y qué ocurre cuando se expide una norma o una disposición, incluso de rango constitucional, que vulnera la Convención Americana? Ha ocurrido en varios casos, los más importantes, Barrios Altos versus Perú y Baena Ricardo versus Panamá, y les explico cuál ha sido esta aplicación de este control de convencionalidad. Entonces empecemos por un caso bien interesante que es Barrios Altos versus Perú. Perú y Colombia tienen una historia política y tienen una historia constitucional muy pero muy similar. Perú hace unas décadas fue supremamente afligido por grupos guerrilleros. Allá se llamaba Sendero Luminoso y Ejército Revolucionario Tupac Amaru. Los peruanos, aburridos y cansados del secuestro, de la extorsión, de los ataques terroristas, eligen a un presidente que promete excesiva mano dura. Allá se llamaba Fujimori. Y Fujimori gana las elecciones, porque en Perú no se permitía la reelección, gana las elecciones de forma democrática y empieza a tener importantes éxitos militares contra Sendero Luminoso y Ejército Revolucionario Tupac Amaru, violando derechos humanos, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, haciendo bombardeos a campos inocentes, torturando. Pero bueno, empieza a dar éxitos militares. Entonces, como empieza a dar tantos éxitos militares, la sociedad peruana dice, oigan, nos gusta esta mano dura. Fujimori se da cuenta de ese fenómeno y presenta una reforma constitucional que permite una primera reelección. Entonces él modifica la constitución, que no admitía reelección, y se reelige una vez. Listo, luego Fujimori continúa su campaña militar, sigue teniendo más popularidad, y Fujimori dice, oigan, voy a reformar la constitución de Perú una segunda vez para permitir la reelección indefinida. Cuando Fujimori intenta reformar la constitución por segunda vez, pasa algo interesante. El Tribunal Constitucional, o sea, en Perú no se llama Corte Constitucional, se llama Tribunal Constitucional. Yo creo que hay varios atrás, si quieren háganse adelante, que hay unos 15 puestos adelante. No, aprovechen, no. Listo, entonces les decía específicamente que en Perú no hay Corte Constitucional, hay Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional peruano declara inexequible la segunda reelección. O sea, Fujimori no se pudo reelegir. Cuando eso ocurre, pasa algo interesante. Fujimori somete a un juicio político a los magistrados del Tribunal Constitucional que le impidieron su segunda reelección, los destituye y nombra magistrados de dedo. Listo. Esa historia política que les acabo de contar es interesante por una sencilla razón. Incluso ese caso se llama Tribunal Constitucional versus Perú, que fueron los magistrados destituidos. Pero volvemos a Barrios Altos. Barrios Altos es como decir un barrio popular de Lima, algo así como dijéramos acá en Bogotá, Casucá. Entonces lo que ocurrió era que en una heladería se estaba haciendo una fiesta, llegan dos camionetas sin placa y una moto, se baja un montón de gente y empieza a disparar contra todos los que estaban en esa heladería. Eso genera un saldo de 14 muertos y una cantidad de heridos. Nadie se sabe quiénes fueron, se vuelven a montar y se van. Una fiscal y una jueza que estaban investigando a Fujimori, pero para llegar a Fujimori estaban investigando a un grupo que se llamaba el Grupo Colina, que era un grupo como una fuerza de tarea conjunta entre policía y ejército encargada de combatir a Sendero Luminoso. Esa jueza y esa fiscal logran intervenir el teléfono de uno de estos coroneles que manejaba el grupo Colina, el Grupo Colina. Y esa jueza y esa fiscal se encuentran con el sueño de todo fiscal en la vida. Llama un asesor presidencial a este coronel y le dice, oiga, les quedó muy bonito lo de Barrios Altos. El presidente está súper contento con su decisión y si siguen así, probablemente van a ser ascendidos. Por eso es que les digo que es el sueño de todo fiscal. Tienen una orden de interceptación telefónica legalmente ordenada en la que encuentran una llamada de un asesor presidencial con un coronel de la policía, en la cual se reconoce la autoría del Estado en la masacre de Barrios Altos, pero no solo la autoría del Estado, el conocimiento del presidente
Y además de que el presidente promete ascensos o recompensas derivado de la masacre que se acaba de ocurrir. Pues con semejante prueba capturan a varios miembros del grupo Colina y pues varios de ellos confiesan, sí, nosotros hacemos parte de un escuadrón de la muerte, asesinamos gente de Sendero Luminoso y de Ejército Tupac Amaru y negocian. Entonces, claro, cuando el presidente ve que lo empiezan a acercar jurídicamente, el presidente va al Congreso y saca una ley de amnistía y punto final. ¿Qué quiere decir esa ley de amnistía y punto final? Pongamos el ejemplo presente. Imagínense que la masacre de Barrios Altos o la masacre por la que me están investigando ocurrió el día de hoy, o sea, el 8 de octubre de 2024. Y yo tengo el poder de que el Congreso saque una norma que me diga quedan amnistiadas todas las graves violaciones a los derechos humanos del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, sabiendo que todos los crímenes por los cuales me están juzgando quedan comprendidos en ese periodo de tiempo. Entonces, claro, tan pronto sale esa ley, los familiares de las víctimas de Barrios Altos demandan ante el Tribunal Constitucional peruano esa norma. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué creen que dijo el Tribunal Constitucional peruano? ¿Exequible o inexequible esa norma? Exequible, porque recuerden que ¿quién era el Tribunal Constitucional peruano? Los amigos de Fujimori recién nombrados por Fujimori. Entonces, claro, si nosotros analizamos este fenómeno desde el punto de vista constitucional, ahí habría acabado la discusión. Sin embargo, ahí no acabó. Los familiares de Barrios Altos se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir la aplicación del control de convencionalidad. Se fueron a decir, vean, salió una ley de amnistía y punto final que nos permite a nosotros acceder como familiares a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la justicia. O sea, violaban el artículo 8 y 25 de la Convención. El caso llega a la Corte Interamericana en un caso que se llama Barrios Altos versus Perú, y la Corte Interamericana aplica control de convencionalidad. ¿En qué consiste ese control de convencionalidad? Ese control de convencionalidad consistió en que la Corte Interamericana dijo, de aquí en adelante no se puede aplicar esta ley de amnistía y punto final en Perú. Jueces de todo Perú, inaplíquenlo. Y tan pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca ese fallo, pues a Fujimori lo capturan y Fujimori lo condenan a 25 años de cárcel por 3 masacres. Por la masacre de Barrios Altos versus Perú, por la masacre de La Cantuta versus Perú y por desaparecer a unos periodistas en la Escuela de Caballería de Lima. Entonces, más allá de este fenómeno, lo que quiero ilustrarles es cómo ese concepto de la soberanía clásica como un poder absoluto, como un poder omnímodo, se viene cada vez más flexibilizando a través de la aparición de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. A tal punto que ya yo no puedo venir a decir, oigan, no, un país es soberano y nuestros textos constitucionales o nuestros textos legales son fruto exclusivo de la voluntad del legislador. No, hoy en día existe un sistema internacional que está por encima incluso de varias disposiciones constitucionales y el ejemplo es el control de convencionalidad. Acá en este caso se dijo, esta norma vulnera la Convención Americana y por ende lo voy a inaplicar. El caso incluso se ha hecho más interesante en Baena Ricardo versus Panamá. ¿Qué ocurrió en ese caso en particular? En Baena Ricardo versus Panamá se analizó un caso de un coronel de la policía que se llamaba Hassam. El tipo hizo un golpe de estado, nadie lo apoyó y terminó en la cárcel. Entonces, este coronel se dejó llenar la cabeza de, oiga, no, a usted todo el pueblo lo quiere. Lo que ocurrió era que el pueblo no estaba organizado y no pudo salir a las calles, pero intente hacer un segundo golpe de estado, pero esta vez elijamos una fecha estratégica. Entonces al coronel más o menos le dice, elijamos una fecha donde está convocado un paro nacional por parte de los sindicatos del Estado. O sea, algo así como si intentaran hacer un golpe de Estado en Colombia un 1 de mayo, donde están todos los sindicatos, todas las organizaciones en la calle, para que supuestamente el pueblo apoyara ese golpe de Estado. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? A este coronel se logra escapar de la cárcel, llega un helicóptero y lo saca, intenta hacer un golpe de Estado, pero cuando el pueblo se dio cuenta que estaban haciendo un golpe de Estado, pues sencillamente se guardó porque los panameños ya estaban aburridos de dictaduras. Entonces a este coronel se le vuelve a caer el golpe de Estado y termina en la cárcel. Pero ¿qué es lo importante de este caso? El presidente electo de la época queda con el tufillo de que los funcionarios que participaron en las marchas, no en el golpe, hacían parte de la conspiración golpista. Entonces, con fundamento en una norma muy extraña de la Constitución de Panamá, que es el artículo 46 de la Constitución,
saca una ley que dice, quienes participaron en estas marchas automáticamente quedan declarados insubsistentes. Ojo, yo no lo analizo desde el punto de vista laboral, lo estoy analizando desde el punto de vista de la legalidad. O sea, ese principio básico de legalidad, nulle pena sine legem. Yo no puedo crear normas sancionatorias de carácter retroactiva. Pero fíjense una cosa rarísima. El artículo 46 de la Constitución de Panamá sí permite crear normas sancionatorias de carácter retroactiva. Entonces, con fundamento en ese artículo, este presidente va y destituye como a 550 funcionarios, los declara insubsistentes, presidentes de sindicatos, presidentes de confederaciones, diciendo quedan declarados insubsistentes. Estas personas acuden al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y el caso llega a la Corte Interamericana en el caso Baena Ricardo versus Panamá. Y Baena Ricardo pues dice lo que tenía que decir. Oiga, no se pueden crear leyes sancionatorios de carácter retroactivo porque eso violaría el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Pero acá viene lo importante. En este caso que es Baena Ricardo versus Panamá, la Corte Interamericana dice, oiga, yo claramente le voy a aplicar el control de convencionalidad a esa ley que utilizaron para despedir sindicalistas. Pero a mí lo que me molesta no es su ley, a mí lo que me molesta es su constitución. Y le dijo a Panamá, el artículo 46 de su constitución viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Ojo, no llegó al nivel de inaplicar el artículo 46, o sea, no le aplicó control de convencionalidad a la constitución. Pero sí le dijo a Panamá, ya le advierto que ese artículo viola la convención. Así que de aquí en adelante, siempre que usted saque una norma con fundamento en el artículo 46, vaya ahorrando plata, porque yo siempre lo voy a condenar internacionalmente, porque desde ya le advierto que eso viola la Convención Americana. Listo, entonces este solo es un ligero ejemplo de explicarles cómo la soberanía, con la aparición de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, va evolucionando. Entonces muchos dirían, ¿cómo así? Entonces el poder constituyente y todo lo que nos decían de Hobbes, de Montesquieu, de Rousseau, del pueblo como titular de la soberanía primaria, la endosa a través de su soberanía del voto al constituyente secundario o al constituyente derivado, ha ido modificándose y la respuesta es sí. A tal punto que ya hoy en día yo puedo reconocer que hay normas constitucionales que en ciertos casos no se aplican. El ejemplo más famoso es la Corte Penal Internacional. Acá en Colombia, a mí, siempre lo digo en clase, a mí nunca me gusta meterme en política, yo de corazón odio a todos los políticos. Entonces, bajo esa lógica, yo siempre he dicho que todos los presidentes, desde el 91 al día de hoy, sin excepción, como para que no le vengan a meter política, sin excepción, deberían estar en la cárcel y podrían estar en la cárcel. ¿Por qué razón? Porque hay suficientes pruebas de que han cometido un sinfín de delitos. Un sinfín de delitos. Pastrana, Samper, Uribe, Petro, Duque, Santos. O sea, si me pongo a analizarlos sin excepción, creo que podrían estar en la cárcel. Pero a diferencia de los políticos, y en especial en Colombia que son tan fastidiosos, el ala derecha y el ala izquierda, ni los de derecha van a ver al presidente de izquierda en la cárcel, ni los de izquierda van a ver al presidente de derecha en la cárcel. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque nuestra Constitución les dio un fuero constitucional a los presidentes. Y es que a los presidentes yo no los puedo judicializar si la comisión de acusación de la Cámara de Representantes no les levanta su fuero. Y una vez la comisión levanta, la comisión de acusación de Cámara levanta, Senado levanta el fuero, Corte Suprema de Justicia condena. Pero vuelvo y les digo, eso nunca va a pasar porque la comisión de acusación nunca acusa y el Senado nunca levanta. Por más pruebas que hayan, por más evidencias que existan. El ejemplo es el proceso 8000. O sea, en el proceso 8000 no se aplicó lo que dice el jefe Gorgory en Los Simpson en la placa, que dice soborno solo en efectivo. No. Allá el cartel de Cali fue tan bruto de dar un cheque a una campaña presidencial y se les olvidó, no, soborno solo en bolsas negras, o sea, nada de sobornos en cuentas electrónicas. Entonces fue muy fácil rastrear que la plata venía del cartel. O sea, quedó demostrada la ilegalidad y aún así nadie terminó en la cárcel. O sea, eso es el ejemplo que les quiero poner de que el sistema de fuero funciona pues para fomentar la impunidad, pero el sistema de fueros funciona. Pero entonces vuelvo al ejemplo de la Corte Penal Internacional. El día que la Corte Penal Internacional quiera venir acá a Colombia a judicializar un presidente respecto del cual tenga competencia,
Ningún presidente le puede salir a la Corte Penal Internacional con, oiga, no, es que yo soy presidente, así que comisión de acusación me acusa, Senado me levanta, Corte Suprema de Justicia es quien me juzga, no. Es muy claro el estatuto de la CPI. Usted no me puede oponer un sistema constitucional de fueros. El día que yo quiera ejercer mi jurisdicción sobre alguno de sus presidentes, la ejerzo. No, pero es que la Constitución establece, la CPI dice, a mí me importa un carajo lo que diga su Constitución. El sistema de fueros no me es oponible. Entonces, bueno, estos dos ejemplos de alguna forma ilustran lo que yo les quería decir. Este avance de la soberanía a través de los derechos humanos. Y muchas personas dirían, oigan, entonces la soberanía ha ido evolucionando. No, esto ya ocurrió hace 30 años. O sea, esto de nuevo no tiene absolutamente nada. Lo que sí es novedoso, y lo que sí quería utilizar este espacio, es para hablar de la nueva tesis de la soberanía. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de nuevas tesis de la soberanía, tenemos que hablar de fenómenos de la tesis contemporánea de la misma. ¿En qué consiste esta tesis contemporánea de la soberanía? Fíjense que sobre este punto Ferrajoli decía, la soberanía, incluso la de los países más fuertes, junto a los límites impuestos a la misma por la estipulación de los derechos, ha desplazado a sedes supranacionales. Entonces, a mí acá siempre me gusta poner 3 ejemplos. Pregunta, ¿en qué se parece el Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional? No sé si alguien lo tiene claro. ¿En qué se parece el Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional? Pues las dos prestan dinero a los países que en verdad, para que digamos, la nación requiere a esos dos organismos un monto de deuda para financiar, digamos, procesos de desarrollo de infraestructura. Listo, le apunté hasta el punto central. Se parece el Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial en que los dos prestan plata. Le prestan plata a los estados a través de empréstitos. ¿Qué es un empréstito? Un empréstito es un préstamo, pero no con un banco, sino con la banca multilateral. O sea, cuando el Estado colombiano necesita 100, 200, 300 millones de dólares, no acude ni a Da Vivienda, ni a Banco Caja Social, ni a Banco de Bogotá. Acude a estos organismos internacionales que los dos prestan recursos o prestan plata. En eso se parecen, pero hay una gran diferencia, y es el momento en el que prestan. El Banco Mundial presta cuando se va a implementar un megaproyecto o cuando se va a implementar una medida que fomenta el desarrollo. Por ponerles un ejemplo, el sistema penal acusatorio en Colombia se implementó con un préstamo del Banco Mundial. El catastro multipropósito en Colombia se está implementando con un préstamo de 150 millones de dólares del Banco Mundial. Entonces el Banco Mundial presta plata, pero presta plata para desarrollar un megaproyecto. Y ¿cuándo presta el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional presta plata o presta recursos cuando un Estado está a punto de entrar en default o en incumplimiento. Y eso es muy, pero muy grave. ¿En qué consiste el default o el incumplimiento? En palabras menos técnicas, cuando los Estados necesitan financiarse, los Estados salen a pedir o a captar recursos a través de algo que se llaman TEST, títulos de emisión secundaria o títulos de deuda pública. Entonces, ¿en qué consiste? El Estado colombiano necesita 2.000 millones de dólares hoy para poder pagar lo que sea. Entonces sale al mercado internacional y dice, voy a emitir estos títulos de emisión secundaria o estos títulos de deuda pública. ¿Quién me los compra? Y los compra es porque tienen buena rentabilidad. Entonces usted dice, cómpreme estos 1.000 millones de dólares hoy y yo en 8 años le devuelvo los mismos 1.000 millones de dólares más una utilidad y una rentabilidad bastante interesante. Entonces, así es que los estados logran su apalancamiento y logran su financiamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si al cabo de 8 años el Estado no devuelve los 1.000 millones de dólares con los intereses que prometió, ese Estado habría incurrido en default o en incumplimiento. Y cuando un Estado incurre en default o en incumplimiento, eso es una conducta sumamente grave, porque le está gritando al mundo 2 cosas. Uno, que está quebrado, o sea que no tiene capacidad de pagar. Pero ojo, gritarle al mundo que está quebrado no es lo peor. Usted no solo le grita al mundo que está quebrado, sino además está gritándole al mundo que usted es una nación que no respeta sus compromisos internacionales. Y cuando usted le grita al mundo que es una nación que no respeta sus compromisos internacionales, todo el capital sale corriendo. O sea, todos los inversionistas, toda persona que tenga $1 en Colombia, dice, salgamos esa plata, saquemos esa plata, o el país que sea, porque el país se fue al carajo.
Entonces, cuando eso ocurre, normalmente los estados siguen haciendo cosas más torpes. El ejemplo le pasó a Argentina. Cuando Argentina entró en default o en incumplimiento, se montó un corralito o un corralazo, que es venir a decir, nadie puede sacar plata. Queda congelada la plata en las cuentas. Entonces, usted puede ser millonario, puede tener 2.000 millones de pesos en su cuenta y el banco solo le va a dar 500.000 pesos, porque así garantizan que no desmoneticen al país. Pero bueno, volviendo al punto, para evitar este tipo de fenómenos es que usted acude al Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando el país está a punto de entrar en default o en incumplimiento, llega y le dice al Fondo Monetario, oiga, Fondo Monetario, no tengo cómo responderle a mis acreedores. Présteme 1.300 millones de dólares, rescáteme, eso se llama rescate, deme un rescate, yo le pago y ahora yo reestructuro la deuda con usted. Entonces, volviendo al punto, en eso se parece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en que prestan plata. Banco Mundial para megaproyectos, Fondo Monetario Internacional para evitar default o incumplimientos. Pero entonces acá viene el punto central. Estos bancos prestan y prestan a interés. Pues ni bobos que fueran, o sea, prestan plata, pero quieren recuperarla y obtener utilidad. Pero ellos no viven de obtener interés. Al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional no les interesa la tasa. Al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que les interesa? Incidir en las políticas públicas. Vuelvo y les digo, nada de lo que les estoy diciendo es teoría conspiracionista, ni Yankees Go Home, ni mamertismo en su máxima expresión, no. Todo esto está publicado. O sea, si ustedes se meten a la página del Banco de la República y analizan los acuerdos o compromisos con el Fondo Mundial, con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional, lo van a encontrar. Entonces les pongo un ejemplo. El Banco Mundial hace unos años rescató a Grecia. Grecia estaba en default, Grecia estaba en incumplimiento. Entonces, cuando los griegos estaban a punto de quebrarse o de entrar en default, llegó el Fondo Monetario Internacional y le dijo, vea, yo lo rescato, le voy a dar esta plata para que pague a sus acreedores. Pero le doy la plata sí y solo sí, porque por incondición, usted me hace 3 cositas. 1, me aumenta la edad de pensión de las mujeres y de los hombres a 63 años. 2, me opone las semanas de cotización en 1.500 semanas para hombres y mujeres en Grecia. Y 3, inicia una política de austeridad fiscal, o sea, me tiene que liquidar la mitad de sus ministerios, empresas públicas y quedarse con un Estado reducido. ¿Qué pasaba si el Estado no quería aceptar? Pues vuelvo y les digo, de frente le dice, pues no le presto la plata. ¿Por qué razón? Porque son esas proyecciones que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario el que le dice, yo le presto plata solo si usted hace esos cambios. Porque si usted no hace esos cambios, muy sencillo, no tiene cómo pagarme. Entonces, ahí sí está la verdadera tesis contemporánea de la soberanía. Ese argumento de que no, el pueblo es el constituyente primario y a través del voto lo endosa al constituyente secundario y ese constituyente secundario que es el Congreso crean las leyes, eso es relativo. Hoy en día las leyes en Colombia no las redacta una UTL, una unidad de trámite legislativo y un congresista no las redacta. Vienen inspiradas o vienen directamente montadas por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Oigan, yo no digo que eso sea bueno o malo, no estoy criticándolo ni apoyándolo, pero sí les estoy diciendo que es una realidad incontestable que la discusión clásica del concepto de soberanía pues ya quedó reevaluada en los últimos años. ¿Por qué razón? Porque son el derecho internacional privado a través de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el que están construyendo estas políticas. Entonces, a mí eso me parece interesantísimo por una sencilla razón. Porque si ustedes quieren ver hacia dónde se va a mover el derecho, porque incluso el objetivo de este curso, de esta charla, es nuevas tendencias en el derecho público. Entonces alguien diría, oigan, ¿y cuáles son esas nuevas tendencias? ¿De dónde salen esas nuevas tendencias? ¿Quién me puede decir que es nuevo? ¿Hacia dónde se va a mover el derecho? Les doy la respuesta. El derecho se va a mover hacia donde establezcan estos lineamientos. Y el ejemplo que a mí más me gusta es el CIADI, es la OCDE. Colombia hace unos años, ya estoy por acabar, ingresó a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa OCDE nosotros lo podríamos llamar como un club. Es un club de superpotencias, es un club de superpaíses que tienen las mejores prácticas económicas, políticas, tributarias y aduaneras. ¿Cuál es el problema de ese club? El problema de ese club es que no falta el levantado que quiera meterse al club. En ese caso, Colombia. Entonces llegó Colombia y dijo, oiga, ¿y yo qué tengo que envidiarle a la economía norteamericana, a la japonesa y a la alemana? ¿Qué tenemos que envidiarnos? Podemos mirarnos de tú a tú.
y quiso entrar al club. Entonces, cuando usted quiere entrar al club, pues le piden unas reglas. Esas reglas son incluso personalizadas. Le dicen como, oiga, usted no puede entrar en pantaloneta y chanclas a la sede social del club. Eso mismo se lo dijeron a Colombia. Usted quiere entrar a la OCDE, a la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene que cumplir estas recomendaciones. Y esas recomendaciones, vuelvo y les digo, no es teoría conspiracionista ni aluminio en la cabeza, todo eso está publicado. Recomendaciones de la OCDE en materia tributaria para Colombia, recomendaciones de la OCDE en materia ambiental para Colombia, recomendaciones de la OCDE en materia de legislación para Colombia. Fueron 27 recomendaciones. El tema que a usted le guste, se lo garantizo que lo encuentra en esa recomendación. Y ahí nos dicen cosas interesantísimas. Vuelvo y les digo, la OCDE le dijo a Colombia, usted si quiere poder subsistir, tiene que generar, uy, ahí me les quito el sombrero, tiene que generar una reforma pensional que de alguna forma reduzca los ingresos al salario mínimo, reduzca los ingresos de tal forma que no se compense o no se gaste el salario mínimo, o que no supere, genere un régimen dualista. Yo cuando leí la recomendación dije, no hay forma humana de que esta vaina la aprueben. O sea, ¿quién en Colombia se va a dejar bajar la mitad de la pensión con una sonrisa? O sea, van a incendiar Colombia cuando intenten hacer esta vaina. Y yo dije, tiene que ser un gobierno de ultra derecha para hacer esta vaina. O sea, casi tienen que sacar los militares a la calle. Y cuando vi la reforma tributaria, la nueva reforma pensional aprobada, como, Dios mío, es la recomendación de la OCDE. Es la recomendación de la OCDE. O sea, esa recomendación es del año 2014. Léanla. A ver si 10 años después, 2024, no estamos en presencia de la recomendación de la OCDE. Y les hago la pregunta, ¿alguien ha analizado la reforma laboral? La pensional, digo, la reforma pensional, la ya aprobada, la que ya entra en junio. Yo creo que eso se cae porque eso tenía que, por ser ley estatutaria, yo creo que eso tenía que entrar por comisiones constitucionales. Y además la pupitrearon. Yo creo que eso se cae, pero donde no se caiga, no nos metamos en política. Esto es pero volviendo al punto. Pero sí, yo creo como el compañero que eso se cae constitucionalmente. Pero les hago el ejemplo, léanla. Lean la recomendación del año 2014, el material pensional, y vean la reforma tributaria. Y uno dice, me les quito el sombrero. O sea, hoy en día la ley no la hace ni la derecha, ni la izquierda, ni el Congreso, ni las UTLs. Hoy en día las leyes en Colombia las hacen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE. Hay una que a mí me encanta y con esto termino mi intervención. La OCDE le dijo a Colombia en el año 2016, usted necesita una reforma pensional que cumpla 3 cosas. La próxima, esta ya quedó aprobada o no aprobada. Suba la edad de jubilación de las mujeres a la de los hombres. Luego le dice, súbalo los dos a 63 años. Y tercero, súbala a 1.500 semanas de cotización. Eso se dijo en el año 2016. Y yo les apuesto que no pasamos de este decenio del 2030 sin que se haga una reforma laboral, pensional, que cumpla esos 3 requisitos, pero se los apuesto. Nivele la edad de hombres y de mujeres, la suba a 63 y aumente a 1.500 semanas de cotización. Vuelvo y les digo, esto no es bueno ni malo. O sea, yo no estoy acá ni aplaudiendo a la OCDE, ni criticando a la OCDE, ni echándole miércoles al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional o diciendo que son lo mejor que existe. Lo que les estoy diciendo es que hoy en día ustedes no pueden andar o entender las leyes, entender el modelo económico, entender el modelo jurídico, si detrás no comprenden todos estos cambios o estas evoluciones que se han presentado. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿damos unos minutos o continuamos de una vez, Aide? ¿Qué prefieres? ¿Continuamos? Buenos días para todos, ¿cómo están? No me hagan sacar la voz de... Buenos días, amiguitos. Bueno, bien. Un gusto, un lujo y un honor estar en este escenario académico. Mi nombre es Ernesto Martínez, soy abogado, especialista en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Público. La labor de este seminario, justamente de hablar las nuevas tendencias del derecho público,
es muy importante y nos hace básicamente repensar nuestra condición de ciudadanos nacionales, tal cual nos lo estaba hablando el doctor Sabogal. Resulta y pasa y acontece que ya no somos ciudadanos de una sola nación, somos ciudadanos del mundo. ¿Por qué somos ciudadanos del mundo? Básica y exclusivamente porque después de la Segunda Guerra Mundial el derecho cambió. Cuando nacen las instituciones del derecho internacional público, como es efectivamente la Organización de Naciones Unidas, pues cambia el derecho. ¿Por qué? Porque ya los países y los ciudadanos de dichos países no pueden hacer lo que consideren a su criterio o a su voluntad. ¿En qué sentido? Básica y exclusivamente porque estamos sometidos a unas normas que se llaman ius cogens. ¿Alguien sabe qué es el ius cogens? Bueno, les cuento. El ius cogens son normas imperativas y de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano del mundo. La Corte Penal Internacional puede entrar a investigar, acusar y sancionar a cualquier persona, aun cuando dicho Estado no haya ratificado un tratado internacional. Esto por derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho de la costumbre. ¿Listo? Básica, entonces podemos decir que nosotros tenemos que someternos a un nuevo orden mundial y ese nuevo orden mundial tiene que buscar un derrotero. ¿Cuál es el derrotero? Que siempre busca el derecho, la justicia. La definición de Ulpiano de justicia es constans et perpetua voluntas iusum quic tribuendi. ¿Qué significa eso? Es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que se merece. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese concepto de justicia? Hoy por hoy en la humanidad el derecho ha evolucionado, como venía diciendo, porque obviamente es una certeza que las mujeres son sujetos de derechos. Es una certeza que sin importar la raza de cualquier persona es un sujeto de derechos. Está proscrita la esclavitud, ¿cierto? Está proscrita la discriminación. Ya está totalmente prohibido que cualquier ciudadano del mundo piense en que puede someter a otra nación o a otro número de personas porque considera diferentes sus razones. Esto, muchachos, se ha logrado justamente por las batallas históricas de la humanidad. Y el derecho a su vez tiene que evolucionar. Y lo que nos decía ahorita el doctor Sabogal es que evoluciona de acuerdo a las voluntades de los privados, de las empresas, de los recursos, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es mi criterio? Es totalmente distinto y es un sueño utópico. Un libro que escribió Tomás Moro se llama Utopía. Utopía es el sueño del estado feliz, en donde no existen problemas, no existen inconvenientes. Claro, para llegar a la utopía es un camino, es muy difícil, es un sueño como tal, pero lo importante de la utopía es poderla verla reflejada para poder caminar hacia ella. ¿En qué voy? Necesito que todos, como estudiantes del derecho, lean una sentencia y la analicen y hagan una ficha jurisprudencial que es la T262 del 2022. ¿De qué se trata esta tutela? La T262 del 2022 es una tutela, una sentencia proferida por la Corte Constitucional en donde le amparan los derechos fundamentales a un niño que sufre dos tragedias. ¿Cuál es la primera tragedia que sufre este niño? Primero que todo, fallece su madre. Luego de fallecer su madre, su papá, quien vive con él, abusa de él sexualmente. Y pues, como es el papá, jurídicamente tiene una figura que se llama la patria potestad, por eso administra los bienes del niño, ¿sí? En esa tutela, básica y exclusivamente lo que sucede es que la comisaria de familia funge como agente oficioso protegiendo los derechos del niño, incoa una acción de tutela y es negada por un juez de primera instancia y un juez de segunda instancia que le dicen a ese niño no, tiene que utilizar un proceso ante los jueces de familia para revocar lo que les acabo de decir, la patria potestad, la administración de los bienes del niño. Ahora, ¿consideran ustedes eso justo, que un juez de la República le niegue el acceso a la pensión a la abuelita y a los abuelitos que cuidaban de ese niño porque tiene que hacer un debido proceso?
¿Qué es lo que habla entonces el maestro Luigi Ferrajoli con la teoría del garantismo constitucional? Es que el derecho hoy por hoy no es la aplicación simplemente de reglas, que si en la regla o en el código nos dice que debemos utilizar primero un proceso de revocatoria de patria potestad que se demora un año por lo menos según el artículo 121 del Código General del Proceso, lo tenemos que aplicar tal cual. No, nosotros como estudiosos del derecho tenemos que entender que hay algo por encima de los códigos. ¿Qué es lo que está por encima de los códigos y que estaba diciendo en un inicio? El jus cogens. Y ese jus cogens son los principios, son el bloque de constitucionalidad, los derechos humanos, el principal y el derecho más importante de todos, el derecho a la vida. Ese derecho a la vida es no solamente respirar, sino tener una vida digna. Y para poder tener una vida digna, los estudiosos del derecho tienen que darle ponderación a los principios por encima de las reglas. Entonces, ¿qué sucedió en esa sentencia que tienen que leer y analizar? La Corte Constitucional dedica un espacio en la parte final, obviamente le entrega la pensión a la familia del niño, a la abuelita, ¿sí? Y le da un espacio a las palabras finales para explicarle al niño qué fue lo que hizo la Corte Constitucional, en palabras que él entienda, porque él no va a entender qué es el concepto de la subsidiariedad, ¿sí? Pero el punto al que voy, muchachos, con este, digamos, seminario al que quiero llegar, es que entendamos que el derecho está evolucionando, pero no debemos permitir que evolucione de acuerdo a los fines últimos del capitalismo o de las tendencias económicas, sino que debemos tener una apreciación más profunda del concepto de justicia, por lo menos nosotros como abogados. Es una realidad que el concepto de legitimidad está por encima del concepto de legalidad. Se entiende legítimo no solamente aquello que está aceptado por la comunidad, sino aquello que es aceptado por la comunidad y es conforme al derecho internacional humanitario, el jus cogens. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a interpretar yo los principios? Porque, bueno, hay un debate y el debate ya no es positivismo versus naturalismo, Hart versus Dworkin, no. El debate de las ciencias modernas del derecho, de las escuelas modernas del derecho, es el garantismo rígido de Ferrajoli versus el realismo, por ejemplo, de García Amado, que dice Ferrajoli, bueno, le vamos a dar operación a los principios, el derecho a la vida, no voy a aplicar la regla, eso no es prevaricato, entonces el juez va a aplicar los principios de acuerdo a su propio criterio, y entonces no va a haber un concepto que se llama seguridad jurídica. Entonces no estamos haciendo derecho, sino lo que estamos haciendo es simplemente utilizar el concepto de principios, eso es lo que dice García Amado. Ahora, ¿cómo es tan importante nosotros poder resolver este conflicto entre el garantismo y el realismo? ¿Cómo lo podemos hacer? Con una palabra muy importante, la ética. Les voy a hacer una pregunta para que alcen la mano. ¿Quiénes consideran que decir mentiras está mal? ¿Ninguno? Alcen la mano todos los que digan decir mentiras está mal, puede ser una cosa que me genere injusticia y demás. Alcen la quiere alto, pero sin miedo, carajo. Somos un escenario donde pueden hablar, donde pueden opinar. Bien, gracias. Bien, ¿quiénes consideran que no está mal? ¿Que decir mentiras está bien? Ok, ya te voy a preguntar por qué. ¿Listo? Para los que dicen que está mal decir mentiras en toda y cualquier circunstancia, les voy a hacer un ejemplo, para justamente hablar de cómo aplicar esos principios, según pues Ferrajoli. A ver, en un caso ustedes, supongamos que están conviviendo, son roomies, son compañeros de una pareja que constantemente están en discusiones, ustedes pues están haciendo su doctorado en España, en Francia, en Italia, tienen que ir allá y compartir con una pareja que tienen constantes conflictos, ¿cierto? Y ustedes pues solamente están estudiando acuciosamente su doctorado y llegan y pues los escuchan pelear, siguen leyendo. ¿Qué va a pasar? En una noche que ustedes llegan de estudiar, encuentran a la muchacha llorando en la sala y diciéndoles, por favor, ayúdeme, me van a matar, no le diga dónde estoy, y se va para el baño a correr, ¿cierto? Enseguida pues ustedes voltean a la puerta y se dan cuenta que llega el hombre, el muchacho, y sale él y llega con un revólver
en su mano un Smith & Wesson calibre 38 y les dice a ustedes, ¿dónde está? ¿Dónde está ella? Dígame dónde está. ¿Le van a decir la verdad? ¿Pero decir mentiras no está mal? ¿Cuál es el punto que debemos analizar? Un momento, ya les doy a dar el uso de la palabra para que me den sus opiniones. Pero entonces, segundo, ¿qué quiero decirles con esto? Hay una teoría de la ética impuesta por el imperativo categórico de Immanuel Kant, que dice que decir mentiras o hacer cualquier acto que atente contra la moral clásica, efectivamente conservadora y demás, los valores, los mandamientos y demás, está mal. Hay otra corriente del pensamiento ético que se contrapone a esta de Immanuel Kant del imperativo categórico, que es la que propone incluso Ferrajoli y que desarrolla Ferrajoli, es al maestro Jeremy Bentham, que habla de un concepto que se llama el utilitarismo de la ética. Es aquello ético, aquello que genera felicidad a mí y a mi núcleo social, lo que más bienestar genera con mis acciones, ¿cierto? En un escenario de esos, obviamente voy a hacer cualquier cosa por salvar la vida de otra persona. Entonces, el punto es que los principios que estoy hablándoles, que son principales o son superiores a las reglas, se deben interpretar siempre con un punto central, y es que el derecho a la vida tiene que estar por encima de cualquier cosa. Hoy por hoy somos ciudadanos del mundo, y algo que pasó ayer me causó bastante alegría en el corazón, y fueron las protestas que se realizaron en la embajada por lo que está sucediendo en Israel. Eso demuestra que ya no somos ciudadanos solamente de Colombia, tal cual lo decía el doctor Sabogal, estamos ya en un mundo, somos ciudadanos del mundo. La constitución de ningún país puede ir en contra del ius cogens, ya no se puede hacer una constitución en donde se permita la discriminación de personas, en donde se permita el apartheid de las razas, en donde se permita las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, ¿cuál es la utopía de la que venía a hablar en el día de hoy? La utopía de que vengo a hablar el día de hoy, así como en algún momento era un sueño utópico que las mujeres tuviesen derechos, que las personas de raza tuviesen derechos, que no existiese la esclavitud y eso era un derecho, eso era una utopía, un sueño. Hoy por hoy les invito a que repensemos nuestro derecho, no con base justamente a las necesidades económicas de las grandes potencias y de las grandes plataformas, sino que pensemos en el derecho y en la justicia como básica y exclusivamente en la ponderación de esos principios y darle prevalencia siempre a la vida, a una vida digna, y una vida digna con base a un concepto de la igualdad material. La igualdad material consiste en que no todos podemos tener los mismos, como Ferrajoli lo que dice es, hay que darle garantías a los ciudadanos de esos derechos. ¿Y cómo se le van a dar esas garantías? Pues hay que proteger al más débil, hay que proteger al que no tiene una condición de indefensión, aquel que es un sujeto de especial protección o está en una condición de debilidad manifiesta. Y el análisis que debemos hacer nosotros del derecho y de la justicia es partiendo justamente desde ese punto de darle prevalencia al débil, a la vida, por encima de los afanes y del enriquecimiento de grandes plataformas, grandes compañías, porque justamente, bueno, en el libro Derecho y Razón y Derecho y Garantías de Ferrajoli dice, el derecho o el Estado o el poder público tiene que estar por encima del poder económico, y es la única manera de poder nosotros evolucionar con el concepto de justicia, progresándolo y no justamente al contrario, acabándolo o menoscabándolo, porque caso tal de que una grande plataforma le conviene todavía, o a una grande empresa y demás, le convenga a atravesar los derechos humanos o violar el derecho internacional humanitario, puede llegar a suceder y nos volvemos como George Orwell en 1984. Entonces, eso no lo podemos permitir como sociedad. El derecho cambia después de que cambia la sociedad, pero para cambiar como sociedad debemos cambiar nosotros internamente y darle prevalencia a la vida. Quisiera cerrar el día de hoy esta conferencia muy breve con un artículo que siempre cito en mi clase, que es la traducción que se hizo por parte de los guayús a un artículo de la Constitución que dice: nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie.
ni hacer daño a su persona, así diga, piense u opine diferente. Muchas veces nosotros, por imponer nuestra voluntad, usamos la violencia. Si no podemos ponernos de acuerdo en que el derecho a la vida debe primar sobre cualquier cosa y cualquier acto de guerra o agresión física debe estar prohibido en nuestra conciencia, pues no vamos a llegar a ningún lado como humanos, como seres humanos. Es viable, efectivamente, que los seres humanos siempre vamos a competir, pero esas reglas de la competencia las tenemos que dar con un concepto de igualdad material y darle prevalencia a los más débiles. Desde ese criterio quisiera culminar el día de hoy, no sin que, si alguien quiere participar y darme sus apuntes, sus conceptos, pues bienvenidos sean. ¿Qué quería escuchar? Cuéntanos. No, pero ¿en qué? No, es que usted dice acá que la mentira es mala, ¿no? No, nosotros de hecho acá tenemos tenemos la oportunidad como abogados en el sentido de que existen dos tipos de verdades, ¿no? La verdad probatoria y la verdad verdadera. Como con los elementos de verdad nosotros probamos un supuesto de hecho. Entonces, depende de la posición en que esté usted. Yo, por ejemplo, voy a ponerte el caso de la función pública. La mirada del litigante nunca es igual a la del funcionario. Siempre va a haber una línea que los diferencia y que los marca. Y es diferente dónde están mis intereses y con qué tipos, con qué criterios, con qué elementos de verdad yo busco probar, ¿sí? Para tener un beneficio. Entonces, pues sí, la mentira está mal, pero si yo tengo un ejemplo, ¿no? Si en mi relación afectiva, familiar y demás, pero ya en la vida profesional, nosotros vivimos en un mundo de sobrevivientes. Es buscar cómo yo obtengo un beneficio. Y si en ese caso yo puedo probar que la experticia del funcionario o de la persona que está en mi contraparte, de acuerdo a mis actitudes, sé que voy a vencer en un expediente, en un proceso, pues yo voy es para adelante. O sea, la mentira que yo ahí transgredo la línea, ¿no? Entonces, ya eso lo deja uno para un juicio interior, el tema de la mentira y demás, pues. Si yo tengo una relación y tengo mi novia y le voy a decir mentira de que está con, bueno, ahí sí ya está mal, pero no, ¿qué va? O sea, yo no estoy de acuerdo, y de hecho iba a hacer una intervención con el otro expositor respecto al tema de la OTE y que la UTL, no joda, entonces yo me estoy ganando la plata ahí suavecito en el Congreso porque no estoy haciendo nada. Él dice que la UTL no trabaja, qué carretazo, hombre. Si yo en el 2018 presenté un proyecto de ley 228K, para cualquiera lo puede observar ahí en la Gaceta. Y ahora mismo estamos trabajando en la modificación de la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, y a su vez, se me olvidó, la ley que modifica el tema de los hijos de crianza, ¿sí? Que hay un artículo donde solamente se puede reconocer por los padres. Y a mi juicio es una carga de la prueba que le imponen a un menor. Párele bolas. Entonces, un ejemplo. Si mis padres de crianza fallecen, ¿sí? Y yo soy menor de edad, ¿cómo voy a probar de que era hijo de crianza de ellos? ¿Sí? Y entonces los primeros que te van a sacar en la sucesión son los hermanos consanguíneos. Y curiosamente en Colombia el tejido social está roto. El conflicto armado en Colombia no fraguó. Caso puntual, yo nací en el exilio y entonces no hubo esos lazos de consanguinidad, no se creó ese afecto, y curiosamente hay hogares donde generalmente se adoptan muchos niños, y entonces la ley le está imponiendo esa carga, pero él dice que la UTL no trabaja. No va al caso, ¿sí me entiende? No es tu tema, pero sí queda como ese manto de dudas. Además, mira, dice que todos los proyectos de ley los hacía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Carretazo. O sea, si las UTL, yo conozco personalmente unos proyectos de ley. El mío se mundió en segundo debate, debo decirle, ¿no? En comisión sacamos de 22 votos posibles, 22 votos a favor. Derecha e izquierda se unieron porque era crear una universidad en un territorio golpeado por la violencia. Entonces uno escucha aquí y yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que acaba de decir. Y respecto, bueno, no sé, y ahí le abarqué otro tema. Pero sí encuentra uno lógica lo que usted señala aquí, profe. Mira, en Colombia, de los 1103 municipios que existen, yo he señalado eso por una intervención, también lo hice, 859 son de sexta categoría. ¿Qué quiere decir eso? Son los más pobres del país.
En Colombia se planifica solamente para 6 ciudades, que son los de categoría especial: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali, de ahí en adelante es otro país. Entonces uno encuentra situaciones como lo que usted está señalando, donde las intervenciones rayan con lo que nosotros estamos viendo en la Colombia profunda, ¿sí? De esos 859 municipios que se estoy señalando, categorizados como sexta categoría, que lo encuentra uno en el artículo 2 de la ley 8, se me olvidó, de la 617 del 2000, artículo 2, ¿sí? 617, bueno, ahí está los municipios que tengan más de 10.000 habitantes o 15.000 un salarios mínimos. Uno encuentra otra Colombia, a donde 5 minutos de haber salido el casco urbano ya no hay señal, ¿sí? Donde de hecho se hablaba en unas clases espejos por allá en Argentina de que cómo había avanzado la administración de justicia respecto después del COVID, ¿no? La entrada en vigencia del decreto 806 y la 2213. Nada más alejado de la realidad que usted estar en una audiencia virtual, por ejemplo, en el municipio de López de Micay, en Miraflores, Guaviare, en La Uribia, Guajira, que a estar en una audiencia virtual aquí en Bogotá, ¿sí? Uno se encuentra con otra realidad. Entonces, para mí, no generalizar siempre es malo y comparar es mezquino. Entonces, si uno hace un discurso, una intervención donde está rayando todo Colombia como si fuera Bogotá, como si fuera Medellín, creo que ahí va uno a encontrar opiniones divididas. Y me la extendí porque tenía eso aquí. Ay, joder, aparte bueno, de que bien, no, pero tenía eso ahí, esa intervención. es importante porque me ayudas a acordarme de unas ideas claves que quisiera que investigaran, y muy gratificante tu labor desde la UTL. Sí, efectivamente, vamos a iniciar desde el eje final de tu intervención. El presupuesto. ¿Cómo se gasta el presupuesto en nuestro país? El presupuesto de nuestro país tiene 2 subsistemas: un sistema que se llama Sistema General de Participaciones y otro sistema que se llama Sistema General de Regalías. Hay unos ítems que son obligatorios que se deben gastar en el Sistema General de Participaciones en salud, educación y saneamiento básico. ¿Qué es lo que sucede, muchachos, en la evolución del derecho público? Es que esos derechos sociales no pueden regresar, no pueden generar no regresividad. Si hay un sistema que genera una cobertura de educación, por ejemplo, de un 90%, no puede salir una nueva ley o un sistema nuevo que genere una cobertura de un 70%. Los derechos sociales tienen que avanzar. ¿Cuál es la tarea del Estado moderno? Desde, por ejemplo, Manuel Atienza, es intervenir lo menos en los derechos de los individuos, en decidir con quién casarse, qué estudiar, si puede o no tomar decisiones respecto de su cuerpo. Todo el Estado debe intervenir lo mínimo en los individuos, en los derechos individuales, pero en los derechos sociales, que es en la salud, la educación, el Estado tiene que ofrecer todo el poder del presupuesto para su cobertura, y esa es la tarea justamente del garantismo constitucional. La invitación para cerrar entonces este seminario, gracias pues para todos los que quisieron venir y ser parte de esto, es repensarnos como sociedad, muchachos, repensarnos no con esos fines de que haya punitivo, muchas leyes simplemente para darle complacencia a algunos empresarios y demás, sino cumplir con lo que está establecido ya en el marco jurídico internacional, los derechos humanos. Incluso desde 1789, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya nos hablaban de esos derechos naturales que son de nuestra naturaleza, y es muy importante rescatarlos de esa manera, porque si fueran positivos única y exclusivamente, significaría que el Estado nos dio el derecho a la vida porque está escrito una norma. ¿Y ustedes tienen el derecho a la vida porque está escrito en una norma? No, nacieron con ese derecho, como todos los que tenemos que son inalienables. Entonces, muchas gracias para todos.